Bueno, muy buenos días a todos. Como cada sábado estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Remienda la Expresión en el 95.3 de FM. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Regularmente el nacimiento de un bebé pues, es alegría, es felicidad, es celebración. Eso es lo habitual, lo común. Pero muchas veces la mamá no siente, no tiene ese sentimiento que tiene el resto de la familia, ya no lo comparte, ya se siente triste. Hay algunas mujeres que sufren de depresión posterior al nacimiento. Y para eso tenemos el día de hoy a dos especialistas en el tema. Vamos a hablar con la doctora Ana Laura Tejero Santoella. Ella es psiquiatra. Doctora, bienvenida. ¿Sí? Y está con nosotros la doctora también Berenice Patiño. Ella es ginecóloga y aparte sexóloga. ¿Sí? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, el licenciado Marco Antonio León Hernández. Buenos días. Y el anfitrión del programa, desde hace poquito más de 30 años, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenos días, doctor. Gracias, buenos días y bienvenidos a las distinguidas invitadas de honor de este programa. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar con este tema que de verdad es interesante, que como tú lo compartes, Fernando, esto debería de ser habitual, pero no, en muchas ocasiones no lo es. Entonces, pues vamos a empezar con la doctora Ana Laura. ¿Qué es la depresión posparto? Ok, bueno, en realidad es depresión como tal, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que empezar por definir lo que es depresión, entendiendo que pues es un sentimiento de tristeza o de desgano que tiene que estar varias semanas y tiene que ser acompañado de otros síntomas, ¿no? Como alteraciones en el apetito, que puede ser mucho o poco apetito, alteraciones en el sueño, sentimientos de que valemos poco, de que no somos útiles, etcétera, ¿no? Aquí la cuestión es que se le denomina posparto o ya actualmente el término más usado es perinatal o periparto, porque pues empezaron a dar cuenta que en realidad la depresión posparto, que pues se entendía como después del parto, en realidad empieza desde el embarazo. Aproximadamente como la mitad de las mujeres que tienen depresión posparto empezaron desde el embarazo. Por eso en las últimas actualizaciones de psiquiatría se maneja más el término perinatal o periparto, ¿no? Y pues esto abarcaría entonces desde el embarazo hasta el primer mes después del parto, para algunos autores incluso hasta el año. O sea, si una mujer desarrolla depresión todavía el primer año después de su parto o cesárea, la podemos todavía clasificar como posparto o perinatal, periparto, pero clasificarla así es importante pues para el abordaje que vamos a dar, ¿no? En este caso. Doctora, ¿hay algo más que desea complementar para la definición de depresión postparto? No, aquí Ana Laura sí está tocando un punto muy importante porque a veces no tomamos en consideración la salud mental y prácticamente es dentro de la canasta básica. Incluso la OMS ha considerado que es un problema de salud pública esto que esté pasando con las mujeres, ¿no? O sea, no es cualquier cosa y no se habla de la depresión, de hecho. Digo, de las cosas importantes y buenas que dejó la pandemia, es esta parte de empezar a interesarse un poquito más por la salud mental. Sí, Es correcto. increíble que todavía mucha gente se resista a esto y Ujú. piense que tiene que ver con las generaciones débiles actuales, ¿no? Cuando es importantísima la salud mental. Sin salud mental no tenemos absolutamente nada y repetimos patrones generaciones tras generaciones y esto pues no se modifica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan frecuente es la depresión posparto? Pues depende de dónde lo leamos, pero más o menos se estima que de un 10 a 20%, entonces no es pues tan rara, ¿no? O sea, sí es bastante frecuente.
¿Hay alguna diferencia entre tristeza y depresión o es lo mismo? ¿La depresión es una tristeza más grandota o sí hay alguna diferencia en esto? Sí, bueno, lo que pasa es que pues la tristeza sería como la emoción, ¿no? Y podemos sentir tristeza por algunas situaciones específicas y momentáneas. Ya una persona que tiene depresión es porque estamos hablando que está mínimo 2 semanas. Bueno, hay otros tipos de depresiones, pero digamos como la depresión mayor que le llamamos, tiene que estar 2 semanas deprimido casi todos esos días o más, por supuesto. Triste, que sería la emoción, que no solamente tiene que haber tristeza, por ejemplo, en los niños a veces hay irritabilidad en lugar de tristeza. En los adultos puede ser que no esté triste, pero que perdamos el sentido del placer, como que las cosas que nos gustaban pues ya no nos interesan, estamos apáticos, no tenemos ganas, ¿no? Entonces es más como más prolongado, cuando la tristeza entonces sería la emoción, que es parte de la depresión. Ok, entonces es un conjunto ya de De sintomatología, síntomas, no así solo es. el hecho de estar triste, ¿no? Así Sino que es. esa tristeza ya me genera problemas en mi entorno, en mi Así comunidad, en mi persona. En mi cuidado, en lo que decíamos hace ratito, ¿no? En el que altera mi apetito, altera mi sueño, no forzosamente que tengas muchos sueños, depende, se te puede quitar el sueño, te puede dar mucho sueño también, puedes tener mucha hambre, poca hambre. Últimamente ha habido muchos como memes ahí, ¿no? De que me urge un divorcio y vemos como el clásico, la situación de De que peso. adelgazó, ¿no? Pero no siempre es hacia la baja, también puede ser hacia arriba. Ya son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 10 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial de esta empresa radiofónica. Pregúntele a su médico, que se transmite a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Y también estamos en redes sociales a través de Mina Médica. Y nos puede ver también, nos puede escuchar a través de Spotify en las podcasts que hay precisamente de Mina Médica. Vamos a un corte y regresamos. 11 de la mañana con 10 minutos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Platicábamos, sin lugar a dudas, la salud mental es súper importante y a todas edades. Como caso curioso, el día de ayer me toca dar consulta de control a 2 nenas que tienen pues, ciertos problemas, ciertos trastornos ahí emocionales, separación, y la otra nena víctima de abuso. Entonces, a ambas personas, sugiero a la mamá que tienen que ir a terapia. Obviamente llegaron porque estaban bajando de peso. Y ya pues en la entrevista nos damos cuenta de dónde viene o de dónde se genera el problema y se mandan a terapia, ¿no? Una de las niñas ya fue a terapia, lleva 4 sesiones, la otra no, y llegaron a consulta de control. La niña que fue a terapia ya recuperó prácticamente 7, 8 kilos de los que había perdido, y la niña que no ha ido a terapia pesó 3 kilos menos en un transcurso, estamos hablando de 4 a 6 meses, ¿no? Importante es la parte de la salud mental, y es lamentable que sigamos pensando que eso no marca diferencia, ¿no? Exacto. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Herramienta de la Expresión, el 95.3 de FM. La vía de resolución del embarazo, doctora, ¿marcaría alguna diferencia en nacer por parto, nacer por cesárea? ¿Marcaría alguna diferencia en esta parte de la depresión? Fíjate que hay estudios muy controversiales en relación a eso. Hay en la aparición de la depresión, muchos autores marcan que no, pero en estudios que se han hecho precisamente por el Instituto Nacional de Psiquiatría, cerca de 4 o 5 estudios mexicanos, un autor sí encontró que la cesárea sí condiciona que pueda haber depresión postparto. Entonces, no hay como nada escrito, puede pasar independientemente de la resolución. Sin embargo, en algunas pacientes se ha visto que sí se incrementa al haber una cesárea. Es importante esta parte que usted menciona, doctora, el hecho de, y esto conlleva mucho a la parte de apego inmediato, separación, el hecho de la imposibilidad, a veces en la cesárea, de que la mamá pueda tener los cuidados porque tiene que cuidar su herida, por el dolor, por la inmovilidad, porque a veces depende de otra persona. Por lo menos en el área pediátrica, cada vez hay mucha más evidencia que la parte del apego, del cuidado inmediato, marca una enorme diferencia en el cerebro tanto de mamá, papá incluso, o cuidadores. Hay estudios, por ejemplo, que hablan de mujeres que han regalado a sus bebés
y mujeres obviamente receptoras de esos bebés, ¿cómo se modifica el cerebro de esas mamás si mantienen el apego continuo? Es decir, estamos hablando de que se peguen a su bebé pecho a pecho, torso desnudo, la mayor parte del tiempo. Y por increíble que parezca, el cerebro de la mamá no biológica se transforma en un cerebro igualito que el de una mamá que haya cargado un embarazo, haya parido, esté cuidando a su bebé. Entonces se modifica la parte. Y respecto a la parte que comentaba yo desde el punto de vista pediátrico, sí se ha visto mucha marcada diferencia en la parte de emoción de mamá cuando tiene a su bebé prácticamente pegado todo el tiempo, y esto pues obviamente se facilita muchísimo más con el parto más que con la cesárea. Entonces sonaría un poquito lógico que sí hubiese alguna diferencia por ahí, aunque bien lo comentas que el problema empieza ya desde el embarazo, ¿no? Ujú. Sí, y yo creo que aquí también hay otros factores que pueden ser parte de esto, porque muchas veces se idealiza mucho la parte del embarazo. Entonces, idealizar la parte del embarazo es no estar en una realidad de que realmente la responsabilidad que conlleva el embarazo y todos los cuidados, tanto biológicos, emocionales, mentales, ¿no? Y hasta espirituales podemos meter ahí, ¿no? Y entonces ya cuando entra una realidad, dependiendo de cómo la vía que tomen para que nazca el bebé, la parte de la recuperación creo entra en una realidad. Entonces, la parte donde la mujer se está recuperando, ahora hacerse cargo también del bebé, de los cuidados del bebé, si la pareja se incluye a esto, si hay apoyo de la familia La también, red, o sea, hay una situación también que viene en una realidad y donde esto pesa mucho para muchas mujeres, ¿no? Porque es una responsabilidad muy alta, pero ya cuando se vive, ¿no? Porque muchas veces también lo hemos comentado aquí, se le da mucha importancia como más a lo social, ¿no? Más a la parte del cuarto, de la fiesta, de todos los regalos, que realmente de lo que es la responsabilidad que conlleva al embarazo, ¿no? y por eso la sintomatología se intensifica posterior al nacimiento, ¿no? En estas pacientes. Porque ya es la realidad, ya tienes un bebé que llora, que demanda, que pide, una familia que puede ser una muy buena red de apoyo, pero la mayoría es una muy mala red de apoyo, ¿no? Que no puedes lactar, que no vas a darle, el niño está llorando, dale esto, dale lo otro, ¿no? Entonces yo creo que toda esa presión también incrementa muchísimo más la sintomatología. Claro, y aparte del tema que tú tocas respecto a cuáles son las posibles consecuencias, ¿no? Pues viene en la parte de las situaciones donde los hijos en su crecimiento pues están construyendo la base de la personalidad y de todo, pues claro que hay una afectación fuerte ahí. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la depresión postparto? Pues justo están hablando más o menos de esto, ¿no? Tiene mucho que ver, bueno, los podemos dividir en biológicos y ambientales, ¿no? Por decirlos en dos grandes grupos. Y los ambientales justamente pues son donde podemos pues incidir mucho, ¿no? Que tiene que ver desde si el embarazo fue planeado, no fue planeado, si fue deseado, si no fue deseado. La pareja es importantísimo, ya sea para bien o para mal, depende del apoyo que se dé, ¿no? Situaciones como, en general, básicamente son casi las mismas que la depresión, ¿no? O sea, de que tengamos dificultades económicas, diversas situaciones que estresen a la mamá, o sea, todo lo que pueda estresar a una mujer, que aquí pues de manera peculiar sí impacta muchísimo la cuestión de la pareja y de la red de apoyo que tenga esta mujer, ¿no? Porque pues sabemos que hay muchas mujeres que pues no tienen esta red de apoyo, no tienen una pareja, incluso pues son corridas de su casa, de la casa nuclear, por así decirlo, entonces eso impacta muchísimo en el que se pueda desarrollar esto. En esta parte, doctora Bere, de las mujeres, últimamente, afortunadamente, cada vez hay más redes de apoyo para el embarazo, para la resolución, para la lactancia. ¿Qué tan frecuente podría ser esto? Sí disminuye de manera importante cuando hacemos una red de apoyo, aunque no sea familiar, ¿no? Porque ahora ya existen estas asociaciones de mujeres que se conjuntan para hablar de experiencias, de lo que va a pasar, de lo que puede pasar.
¿Crees que sí tenga Sí, alguna sí, intervención sí, directa sobre def- la parte de depresión? Definitivamente, yo creo que aparte de todo eso que estás comentando, el hecho de que se romantice o se idealice la maternidad es un punto muy, muy importante para muchas veces no decir lo que me está pasando, ¿no? Puede que no me esté sintiendo a gusto desde la percepción de mi cuerpo, de cómo va cambiando, de que no me estoy sintiendo bien con las náuseas, que estoy vomitando y me estoy sintiendo muy mal. Entonces, ante esa presión social de decir que la maternidad es bien padre y todo es rosita, hay grupos de apoyo de mujeres, de colectivos feministas, voy a decir la palabra, Adelante, adelante. donde puedes compartir que no te estás sintiendo bien, ¿no? Y hay muchas mujeres que te van a decir, exacto, a mí también me pasó, ¿no? O grupos de apoyo también en consejos sobre la crianza, consejos de cómo debes de llevar mejor tu embarazo, como para no estar sola en este proceso, porque muchas veces la familia no te va probablemente a entender, o a lo mejor tus amigas no han vivido como esa experiencia, pero sí hay grupos de apoyo en que te pueden como sobrellevar esto, o compartir la experiencia con otras mujeres, también te puede ayudar. Son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 20 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial. Estás escuchando Pregúntele a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. También nos puedes seguir a través del internet en la página de esta empresa que es www.gruporadiomina.com. En redes sociales estamos en Mina Médica y por Spotify pueden escuchar las podcasts que estamos también en Mina Médica. Vamos a un corte y regresamos 11 de la mañana con 20 minutos. Seguimos en vivo a través de redes sociales, ¿no? Súper importantes estas redes, ¿no? De verdad que han venido a revolucionar, a cambiar. Como bien dices, no todas las mamás se atreven a decir, mi embarazo fue una calamidad no todos lo y no son. soporto a mi bebé. O sea, por más que lo intento, me cuesta Sí. trabajo. Lo primero que hace todo el mundo es, esta vieja está loca, ¿no? Sí, ¿Qué le sí. pasa? Qué mala madre, ¿no? Lo que Y es pasa una es- realidad. Sí, lo que pasa es que hay ciertas creencias que son muy difíciles de romper. Entonces, cuando se entra en estados de culpa, y más hablando de la maternidad, y yo creo que también podemos meter aquí de la paternidad también, nos da mucho miedo expresar lo que realmente estamos viviendo. Da mucho miedo. ¿Por qué? Porque da miedo a la crítica, al juicio, al rechazo, que todo que puede suceder, ¿no? Pero es muy común que lleguen, por ejemplo, mamás o papás al consultorio y que tienen miedo de tocar estos estados de culpa, decir, pues es que la verdad no lo estoy disfrutando. La verdad, siento a veces que Es una cansado. sensación de cansancio, de enojo, de odio hacia lo que representa la parte de la maternidad. Y yo creo que desde ahí se tiene que partir, ¿no? De que esto es real y que reconocerlo es parte de la solución. Seguimos en vivo a través de redes sociales y estamos de regreso en la radio. Estamos hablando de la importancia de estos colectivos feministas, ¿no? Es de suma importancia. La realidad es que cada quien debería de hablar como le va en la feria, no Claro, estar por obligado supuesto. a hablar del color rosa que debe ser esta Sí, parte, ¿no? así es, Pero así es. incluso si tú dices eso, eres como transgresora. Sí, O sea, claro, y es una hay, mala y hay madre, autoras ¿qué te que pasa? autoras que ya tienen libros sobre esto. Hay una autora española que se llama Esther Vivas, que ya tiene un libro que se llama Mamá desobediente, donde precisamente habla de todo esto. Y cuando salió el libro, bueno, la atacaron terriblemente, porque cómo va a decir que la maternidad no es rosita, ¿no? Claro. No es tan bonita como se pinta. No, y luego hasta cómo te la pintan con los artistas, ¿no? O sea, la mujer después del parto está maquillada, súper delgada, ya aquí como si nada, ¿no? Sí, tiene 20 nanas atrás. No, y ponen el tiempo Ponen a que la se señora, llevó, ¿no? como O sea, si fuera una competencia. Pones a la pobre señora real, obviamente toda demacrada, despintada, ¿Cómo con le las hago? ojerotas, ¿Cómo le hago? o sea, Matando. la realidad. pues, Recibiendo ¿no? visitas. Recibiendo No, visitas eso no que puede no es ser. lo Peores apropiado. cosas que pueden hacer, pero bueno, vamos a seguir. Adelante, Marcos, a la 8. ¿Cuándo sospechar que estamos ante una madre con depresión postparto? Pues pueden haber varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando ya la cuestión de cómo está interactuando con su hijo, ahí es una de las situaciones, ¿no?
invitar justo a los demás que si observamos, no sé, se me ocurre una amiga, una prima que estás tú observando que tiene situaciones ahí como problemas como conectar con este bebé, pues es muy posible porque está pasando por esto. Los problemas de lactancia generalmente es como una cuestión bidireccional, porque habitualmente cuando una mujer tiene problemas de depresión le cuesta más trabajo la lactancia, incluso por cuestiones biológicas. Y esta misma frustración de querer lactar y no lograrlo de una manera tan exitosa, que pues también tenemos por ahí bastante apoyo sobre eso, pues si me permites Adelante, hacer adelante. el comercial de todos la conocemos, o bueno, creo que tú no, pero de Connie García, que tiene su colectivo de Bimón y tienen un es casi yo lo veo como una escuela para esto, ¿no? Porque eso es otra cosa romantizada, Claro. que la lactancia es de que, Exacto. nomás te lo pones y está bien fácil, Claro. Así ¿no? es. Entonces, justamente que estamos hablando de lo de la vía de resolución y todo eso, ahora, con la herida de la cesárea, amamanta una criatura que aparte, si no te lo acomodas bien, te hace grietas, ¿verdad? Y duele. O sea, todas estas situaciones contribuyen, se suman y también son cuestiones en las que podemos ir sospechando, ¿no? Claro, y como bien dices, biológicamente, o sea, intentas dar pecho, no puedes, te estresas. De por sí ya estás viviendo estresada. Mayor cantidad de catecolaminas, se inhiben las Se inhibe hormonas la que abren la lactancia. llavecita, Así es. oxitocina, prolactina y ¡puf! Se acabó, no sale. Por más que intentes, no sale, se estresa, ¿no? Por eso, una lactancia exitosa, primero tenemos que creer que podemos tenerla, pero Sí. si ya está ese juego mental por la depresión, pues es sumamente complicado. Desde el punto de vista ginecológico, a lo mejor se puede más en la vía privada que en la vía pública, ahora vía, en el medio privado que en el medio público, porque pues en el público pues tu turno y te vas, ¿no? Y ya no ves, ya no te llega la paciente pues al retiro de puntos, si hay que retirar puntos, o a la revisión a la semana. Es factible, es fácil darse cuenta de una mamá con depresión postparto en la consulta subsecuente, o pasa como la gente deprimida, pasa normal, ¿no? Ni cuenta te das. No, es que aquí un punto importante sería preguntarle a la mujer cómo te sientes, ¿no? ¿Cómo estás viviendo todo esto? ¿Que estás comiendo bien, estás durmiendo bien? ¿Cómo te sientes en relación a tu bebé? Porque finalmente el proceso de crianza debe ser un proceso en tribu. No debemos estar solas en la crianza. O sea, cuando se ha visto también luego que estés tú sola criando, estés con el proceso de recuperación, más si es, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, pues obviamente te sientes mal, no vas a estar al 100 inmediatamente, ¿no? Algo que ha pasado con pandemia, en el consultorio seguimos permitiendo el paso solo de un acompañante, ¿no? Ujú. Obviamente es un bebé, pues su mamá es la acompañante, no dejamos que pase otro adulto. Y fíjense que con pandemia la comunicación con las mamás es mucho mejor con una mamá, porque prácticamente preguntan todo y son muy honestas. Era un problema cuando llegaba la suegra con la mamá o el marido, porque no decían nada. A la suegra, ¿y por qué Tú no? veías ¿Y a a la las- mamá? Hablan No, por ¿Hay una también. ella. diferencia que llegue la suegra o la mamá? No, la mamá también, o sea, Hablan por digo, ella principalmente. las abuelas, pues, ¿no? Claro. Es difícil que se expresen. Normalmente era la mamá callada y la que hablaba, es que el niño, es que la mamá dice esto, es que mi hija se estresa por esto, doctor, pero ya le dije que eso es normal, Sí. y bla, 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 O que bla, no se todo el mundo estrese. habla, Sí. menos la mamá. Eh, Y ahora entra sola. Y me dice, doctor, no puedo la lactancia, doctor, me duele, doctor, no puedo esto, doctor, siento que no lo tolero, doctor, me estresa cuando llora, doctor, es normal que pase esto. Esa parte fue otra de las cosas muy buenas, porque la comunicación es directa con mamá. Y antes era un problema. Ujú, Sí, pero de ahí todavía tiene que enfrentar cuando llegue a su casa. Decir, no le hagas Claro, caso, pero- esto sí, esto Pero, no, ¿no? digo, por lo menos Muy común, ya, ¿eh? ya Sí, es sí, comunicación sí, sí, directa, sí. pues, ¿no? Ya si la comunicación la transmite de manera diferente, por lo menos ella sabrá en su corazoncito y en su cabecita que tiene Claro. razón. Es que yo por creo que ejemplo, ¿no? ahí yo comparto lo que acaba de decir la doctora respecto que el embarazo tiene que ser, pues más, es una responsabilidad en tribu. Yo estoy de acuerdo porque yo creo que esto entra también ahí. La parte del respeto de los espacios es muy importante, ¿no? Y donde la parte del especialista, pues para eso se prepararon, ¿no? Y de repente da una indicación, tú das una indicación y llegan a casa y la abuela dice, ¿sabes qué?
Pues no, porque nosotros hemos hecho esto por tantas generaciones. Creo que es parte de una educación. Y es bonito. Nos decía Paco, tuvimos de invitado por ahí, él es un es prostesista dental, una cosa así por el estilo. Prostodoncista dental. Él, cuando tuvo su bebé, me decía, ¿yo qué hago como papá? O sea, yo quiero involucrarme, pero yo no le puedo dar pecho. Claro. En la madrugada no puedo dar pecho, pero sí me puedo despertar cuando mi esposa esté dando pecho. Y entonces él se paraba cada vez que le daba pecho su esposa a su bebé y se ponía atrás de ella, la sostenía en la espalda, le daba un masaje, le traía un té, le traía agua, o sea, participaba y obviamente ella se siente muy contenta con su embarazo, con la resolución de su embarazo, porque dice que durante el embarazo fue lo mismo, ¿no? Muy bien, son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar en sintonía a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Este es su programa Pregúntele a su médico. Sugerencias y comentarios. Estamos también en redes sociales en Minamérica. Con gusto se le atenderán. Están en este panel de invitadas la psiquiatra, la doctora Ana Laura Tejero Santaella, y también la ginecostetra y sexóloga, la doctora Berenice Martínez Patiño, además de contar con nuestro compañero conductor, el psicólogo Marcos Antonio León Hernández, para las preguntas que ustedes surjan tanto a través de la radio como en redes sociales. Vamos a hacer un corte, vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica y regresamos a su programa Pregúntele a su médico, 11:30. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Había una mamá que no pudo embarazarse durante mucho tiempo, pues es otra de las partes, ¿no? Ahora yo decido ser profesionista y voy posponiendo lo que antes era una obligación, ¿no? La mamá siente que ya puede, ya quiere tener bebés y decide tener bebés. Una señora pues ya grande, una mujer añosa para primer embarazo, pues se puede de manera pues, biológica, terminan yendo a fertilización in vitro, tiene a su bebé, nace su bebé y no se siente bien. Y no se siente bien, y no se siente bien, pero no es capaz de transmitir que no se siente bien a su entorno. Hasta que viene conmigo y un día me dice, doctor, pues no puedo más, tengo miedo de un día de estos ahorcar a mi hijo, no tolero que llore, es fuego cada vez que se pega a mi pecho, no puedo más. No puedo, y me dan unos calores impresionantes, y después tengo frío, y después tengo lo otro, pero no era capaz de transmitir porque ella pensaba que era emocional. Bueno, resultó que la señora, casualmente yo creo que era el último bulito por ahí, y entró en menopausia, estaba en el periodo, y ese era su problema. Afortunadamente fue a terapia, estaba todo bien aparentemente, va con el gineco y empezó con control hormonal y obviamente todo regresó a la normalidad. Pero es tanta esta presión social de que no, a pesar de que te sientas bien, no te sientes bien, no eres capaz de expresarlo. Sí, así es. Estamos tratando este tema de depresión postparto, pero tanto en el término de la psiquiatría como de la psicología hay términos. Y dentro de esto me gustaría que nos dijera... Todavía no regresamos a radio. Estamos también en redes sociales. Okay. Por ejemplo, tocando ese tema que tú dices de Paco, yo creo que también tiene que ver la parte de la edad. O sea, esa es una parte que al menos yo sí me gusta puntualizar mucho, porque imagínate un embarazo en la adolescencia. Sí, o sea, no hay manera, los extremos, ¿no? Sí, no hay manera de hacer una conciencia a esa edad, ¿no? Sí. Y entonces, esa parte, por ejemplo, cuando llegan los adolescentes y llegan con estas situaciones, yo sí les comparto que no están preparados ni mental, ni emocional, ni biológica. En ninguna manera están preparados para eso. Ahora estamos de regreso Antes de continuar con hablaste del tema de depresión, de los extremos de la vida. El doctor Castañón explicó de una mujer ya adulta, ya casi estando en la perimenopausia, y del psicólogo Marcos Antonio León, que es el otro extremo, cuando una mujer se embaraza a temprana edad, hay veces en la etapa de la pubertad. Ahora bien, para usted, ¿cuál es el grupo más vulnerable a sufrir depresión postparto? ¿Las personas jóvenes o las mujeres añosas que tienen su primer bebé? Bueno, de hecho los estudios dicen que serían las adolescentes. Las adolescentes. Tienen más riesgo, es uno de los factores de riesgo
porque entra en todo lo que platicábamos, ¿no? Entra que seguramente pues fue un embarazo no planeado, muy posiblemente no deseado, que no va a haber mucho apoyo de la pareja, lo que les decía, ¿no? De que son nenas que hasta luego pues la familia la rechaza. Exacto, entonces por eso además de la edad, creo que es también todo lo que está en juego en esa edad, ¿no? ¿Algo que quería comentar, amiga ginecóloga? Pues el hecho también de que te digan que es un embarazo de alto riesgo también puede condicionar que posteriormente puedas llegar a tener depresión, porque no vas a tener a lo mejor como la percepción de que va a ser un embarazo normal, por decirlo de alguna manera, sino ya el recibir el diagnóstico de que es un embarazo de alto riesgo también puede condicionar que luego hagas depresión. Muy bien. Comentaba que existe el término de depresión posparto, pero también, ¿qué es la psicosis posparto? ¿Qué es la psicosis posparto? Pues nuevamente no es como la cuestión de solamente es por en el momento en el que se presenta, pero sigue siendo una psicosis, que la psicosis es salirse de la realidad, ¿sí? Tener creencias pues que no son reales, escuchar voces, ver cosas. Afortunadamente esto no es tan común, pero sí puede ser una complicación, ¿sí? ¿Es algo grave? Perdón. Sí es algo grave, porque es de lo más temido, temido que puede evolucionar una depresión postparto. ¿Por qué? Porque el lamentable caso de mujeres que a veces llegan a asesinar a sus bebés, a veces se da bajo estas situaciones, porque están escuchando voces o tienen pensamientos. Hay una entidad antes de la psicosis que también es bastante común que aparezca en la depresión o como a veces como parte de y a veces como otra entidad, que es el trastorno obsesivo compulsivo, en donde vienen pensamientos intrusivos, les llamamos, que tienen que ver con hacer daño al bebé, ¿sí? Pero a veces no solo son pensamientos. Cuando son pensamientos, pues obviamente también ocasionan mucha angustia y todo, pero se pueden controlar un poquito más. Cuando ya son más como voces o ya hay delirios, que los delirios son creencias ya erróneas y se complica mucho. Ha habido casos donde mujeres escuchan voces y aparte su pensamiento les dice que tienen que hacerle daño a ese bebé porque no sé, porque es Cristo, ándale, algo así, estilo, ¿no? y que es su misión. Entonces el cerebro cuando está en psicosis pues cree que esa es la realidad y que lo debe de hacer, y es cuando puede suceder lamentablemente un infanticidio. Afortunadamente no es tan común, pero sí es muy grave. Sí, ¿cuántas veces no escuchamos o vemos en las notas rojas eso que usted está Sí. comentando? Escuchó voces que le ordenaron que en este caso le quitara la vida a ese ser, como tributo o algo a esa persona que le está ordenando. Ahora, ante esta situación, ¿qué hacer? Ante una madre que sufre de depresión postparto, ¿qué debemos hacer? Pues tratamiento, ¿no? El tratamiento que no forzosamente es farmacológico, o sea, tiene que haber un apoyo desde un profesionista de la salud mental, que puede ser pues, un psicólogo, un psiquiatra, los médicos de primer contacto, pediatría, ginecología, y concientizar pues a las personas que están a su alrededor, ¿no? De cómo debe ser apoyada esta persona. Primero, se trata, si es posible, si no es tan grave, porque cuando es muy grave, pues también es muy grave que una mujer esté deprimida por lo que comentabas, ¿no? Porque los cambios que ya sabemos que hay, a nivel también incluso biológico, entonces tenemos que como poner en una balanza. Y pues eso se decidirá con ayuda de un profesionista. Desde el punto de vista ginecológico y desde el punto de vista sexual, ¿qué hacer con una mujer con esta patología? Con depresión. Con depresión. Esa paciente tiene que llevar apoyo multidisciplinario, ya lo comentó Ana Laura. Principalmente muchas veces se utiliza la terapia cognitivo-conductual, si amerita, que muchas veces sí. En relación a lo que dices sexual, obviamente si estás en un proceso de depresión, tu sexualidad no va a ir de la mano, ¿no?
Tienes que estar fluida, tienes que estar bien emocionalmente para que tu sexualidad fluya. ¿Influye en la libido? Sí, por supuesto. ¿Disminuye en este Sí, caso? sí, por supuesto, disminuye la libido, va a disminuir el deseo sexual. Biológicamente estamos ante un cambio porque va a haber prevalencia de prolactina y evolutivamente, si hay lactancia materna, es un proceso en que dice, bueno, está creando ahorita, pues no puede tener como hormonas hacia un segundo bebé, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, porque somos mamíferos. Entonces todo esto puede llegar a estar abolido. Y eso hay que tomarlo en consideración, porque luego también todo el entorno o la pareja considera que, bueno, ya nació y nos reincorporamos a la vida. Y finalmente es una adaptación a un nuevo proceso, ¿no? Estás completamente con cambios y bueno, es un proceso que te tienes que adaptar, que tienes que evolucionar ante este proceso que está sucediendo. Y es parte importante de las separaciones, por ejemplo, obviamente, y una mujer deprimida y, obviamente y ahora separada, pues mucho más complicado, ¿no? Pero en el entorno y en el aire sigue girando el de, ¿estás deprimida? Pues ten actividad sexual, hombre, tú haces mejor, ¿no? O sea... ¿A dónde escuchaste eso? No, ese es el argot popular, eso es lo que te dice, ¿no? O que si alguien está enojado, si es claro, que le falta, todo lo que ¿no? tenga que ver con el estado de ¿Cuál es ánimo tu tiene índice, que ver qué? con la parte sexual para todo el mundo, ¿no? No recibió nada, no le dieron nada, está amargada porque no le dieron nada, está triste, pobrecita. O sea, esta parte tiene que entenderse que es de dos, ¿no? Siempre es de dos. Pero es parte de... Esta parte se lleva también a cabo en el trabajo de los colectivos, esta parte sobre la sexualidad. Sí, bueno. Pero ¿se involucran a las parejas o solo se lo dicen a las mujeres? O la invitación es general, o sea, porque aquí quien tendría que quedarse en la cabeza Claro, es el marido. Sí. Porque el hecho que se quede sola en la mujer es, pues el marido sigue pensando que pues ella no quiere, Es por ¿no? ella. O sea, que el deseo no está, que con eso tendría que ser suficiente para que sea respetado, pues. Claro. Pero a lo mejor si el hombre entiende la parte fisiológica, sea mucho más factible. Vamos a hacer un ¿Cómo nos corte. corta usted? El equipo ese. Y más cuando estamos hablando de la parte más No, intensa. es que los tiempos de la radio así son. Tenemos que ir al corte, como decía algún compañero. Vamos a la guillotina. Vamos al árbitro aquí. Hombre. 20 minutos ya para el mediodía. Vamos a un corte comercial de esta empresa radiofónica y regresamos a su programa Pregúntele a su médico. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el Disculpa, favor de mira, su pues. atención. No, para nada, estamos Ya, vacilando. Subiendo la intensidad ya. Seguimos hiciste en vivo a través de recordar, redes perdón, sociales. Es me- importante que me- compartan esta información me para que hiciste llegue. recordar en tu mirada. Yo creo que el Ay, su recordatorio mirada. familiar que me hacía Martínez Vivas cuando lo mandaba a cortes. El doctor Martínez también es apasionado y siempre Sí. lo cortan. Nomás me quedaba mirando con cara de poco amigo. Saludos, Alejandro. Es Saludos al doctor importantísimo Martínez. que compartamos esta información para que llegue a muchísima más población. Podemos estar enfrente de una tía, una prima, una hija, una esposa con depresión postparto y nuestra interpretación de las cosas sean erróneas. Compartan. Recuerden que una población mucho más informada es una población mucho más sana. Esto es una realidad que se vive de manera cotidiana. No son mujeres inadaptadas, no son mujeres sí tienen un problema de salud, efectivamente, pero no por eso están locas, pues tenemos que ser comprensibles en esa parte. Hay un problema de base psicológico, de base hormonal, de base fisiológica, y no es culpa de ellas. Ellos no pidieron No estar eligen, deprimidas, claro. no, y puede ser porque a veces se piensa que pues es porque era una mujer débil. No, puede ser cualquier mujer, una mujer profesionista, una mujer empoderada, una mujer poderosa, cualquier persona puede tener depresión. Aunque hay factores de riesgo, efectivamente, pero cualquiera lo puede tener. Claro, yo creo que también una parte importante ahí es la empatía, ¿no? Sobre este tipo de situaciones y también creer que la persona que lo que está sintiendo es eso. A ver, ¿Por para qué? usted, ¿qué es empatía antes de continuar? Pues es ponerse en los zapatos de la otra persona. Perfecto, comprenderla. Así es. Entonces, porque muchas veces los síntomas como que los tomamos muy a la ligera, ¿no? Como que son muy repetitivos Tranquila, hombre, va a y pasar. exacto, y como que llega a cierto fastidio por la otra persona y pues eso, como dices tú, ¿no? O sexualmente o salir a hacer esto o el otro,
muchas veces no es tan fácil. O sea, la persona que lo está viviendo realmente está viviendo una situación muy compleja. Y solamente eso lo sabe la persona que lo está viviendo. Te interrumpimos en el corte comercial. Adelante, Perdón, ahora sí ya adelante. estamos en radio. Está Estamos en la usted parte explicándonos. de ¿De los qué grupos de qué apoyo. La parte de los grupos Ok, de apoyo, ok. ¿les involucramos Sí, también sí. a la pareja o es un grupo limitado para mujeres? Sí, obviamente dice feminista, supongo que es para mujeres. El grupo de el apoyo para meollo. mujeres es para mujeres, pero también hay grupos donde pueden apoyar a la pareja. Ok, O sea, claro. donde se considera, pues así, la pareja, ¿no? porque yo creo que la parte importante para poder terminar con esta parte del machismo es que nos incluyamos, no que Claro. nos peleemos, ¿no? Claro. Yo tengo mi club de Toby y ustedes tienen su club de Lulu. Siempre trabajar en conjunto sería mucho más importante, ¿no? Y obviamente que la mujer sepa que es su decisión, es de suma importancia. Estamos de regreso en este su programa Pregúntale a su médico. La verdad, el tema es muy apasionante. Hablar de lo que acontece después de que nació un bebé, pues también no es como todo en color de rosa. Entra esta enfermedad psiquiátrica y también desde el punto de vista psicológico. Ahora sí, entrando de lleno, ¿cuál es el tratamiento para la depresión postparto? Bueno, decíamos hace un ratito que pues primero tenemos que intentar el tratamiento no farmacológico, sobre todo si es como muy individualizado también al mismo tiempo, porque sobre todo si la mamá está dando pecho o no. Hay medicamentos compatibles con la lactancia, sí los hay, pero pues también es indudable que pues siempre pasa un poco. Y la realidad también es que no tenemos tantos estudios al respecto, ¿no? Entonces siempre se apuesta primero por la cuestión no farmacológica, los grupos de apoyo, la terapia, corrección. La verdad es que el tratamiento, más que tratamiento, tendríamos que hablar como de prevención, que sería lo ideal, pero bueno, ya que no pudimos hacer eso, pues entonces sí, a lo mejor reacomodar algunas situaciones, ¿no? En la cuestión del entorno. Y a veces es bien difícil, bien difícil porque nos encontramos con las cuestiones de costumbres, con las cuestiones de la mujer se queda sola, ¿sí? Y pues ahí pues tenemos que involucrar la cuestión de terapia psicológica, como decía Vera, preferentemente cognitivo-conductual o mindfulness, y ya, cuando es muy necesario, pues el tratamiento farmacológico. ¿Y qué pasa cuando no se da tratamiento a una mujer que tiene depresión postparto? Ok, esa es una pregunta muy interesante porque hay muchas consecuencias, ¿no? Desde empezamos otra vez el vínculo que hay, el vínculo que se tiene que dar, que es muy importante para el desarrollo emocional, cognitivo incluso de un niño. Hay ya N cantidad de estudios en donde hablan acerca de lo que tú decías, de la importancia del apego con el desarrollo de ese niño. Entonces, si no se trata, pues el apego no va a ser un apego sano, un apego seguro, le llamamos, y se pueden empezar a desarrollar estas situaciones, ¿no? Van a haber problemas de lactancia, como estábamos platicando. Entonces, la situación se puede incluso dividir en inmediatas, a corto y a largo plazo, porque como repito, ya hay bastante evidencia de que los niños que fueron, los hijos de madres que tuvieron depresión, incluso cognitivamente, hablando de su inteligencia, de su aprendizaje, está disminuido. Justo acabo de leer, de hecho, un artículo en el que hablan incluso que ya lograron hacer también un estudio a nivel pues ya estructural con resonancia magnética, y que el cerebrito de estos pequeños es ahora sí más pequeño en hijos de madres deprimidas versus a los hijos de madres no deprimidas, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que tenemos que tratar, porque si no, pues sí hay consecuencias que vamos a ver pues en diferentes tiempos. Pues ahora bien, toca el campo a la pediatría. En este caso, como mencionaba nuestra amiga la psiquiatra, la doctora Ana Laura, ¿el recién nacido corre algún riesgo de una depresión postparto? Bueno, como bien mencionaba la doctora Ana, obviamente es un niño que no va a recibir un apego adecuado, un apego sano, un apego seguro. Hace poquito tuvimos una plática, tuvo Marcos la oportunidad de conectarse, le mandé la invitación. El doctor Nils Berman, sí. Tuvimos una plática con él y con otros expertos en la materia. Me tocó ser el moderador de la plática. Y Nils Berman es el doctor
a lo mejor ustedes han escuchado por ahí, estimados usuarios de redes sociales, seguidores de radio, el programa Canguro. A veces mandan a las mamás cuando tienen bebés pequeñitos y prematuritos a que carguen a sus bebés y se los peguen a su pecho, torso desnudo, como yo decía hace ratito. Y se refiere como programa Canguro porque los canguritos tienen dos desarrollos antes de ser, de poder ser independientes. Nacen de mamá, pero nacen prematuros y se meten a su marsupio, a su bolsita, y ahí terminan de madurar y ahí maman, ahí están las mamas de mamá y ahí comen y terminan de crecer y ya cuando están seguros pues ya nacen. En esto se basa ese programa que se llama Mamá Canguro. Ese programa se hizo en Colombia. Obviamente eran hospitales saturados, hospitales pobres como en nuestra zona, y no había dónde poner a los bebés porque ya no había incubadoras y empezaron a ponérselos encima a su mamá y que los abrazara. Y se empezaron a dar cuenta que esos bebés les iba mejor que los bebés que se metían en incubadora, porque se adaptaban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacían un apego seguro, un apego adecuado, el bebé escucha la frecuencia cardíaca de mamá, claro, los olores de mamá, el cebito que se produce alrededor de la mama huele a líquido amniótico, entonces el bebé está a todo dar, escucha la misma voz transmitida de mamá, la que le hablaba en la pancita, y se adaptan mejor y les va mucho mejor. Bueno, este doctor Berman se encargó de estudiar el cerebro de esos bebés para saber por qué había mejoría. O sea, sabíamos que mejoraba, pero ¿qué pasaba dentro de ese cerebro? Él dio las bases fisiológicas de lo que pasa en esos cambios. Y tiene una gama de estudios importantísimos en la actualidad que hablan precisamente de un bebé que no está con su mamá. Es un bebé estresado. Es un bebé que va a estar estresado. Es un bebé que va a crecer inseguro. Es un bebé que va a tener menos rendimiento escolar. Es un bebé que va a tener menos rendimiento laboral. Es un bebé que va a repetir patrones de estrés con sus hijos, con su familia y viceversa. Un bebé que tuvo un apego adecuado es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con una mujer que tenga depresión postparto? Pues no va a lactar, va a ser muy complicado que lo logre, no va a cargar a su bebé y entonces va a ser complicado que este bebé cumpla esa fase que tiene que cumplir de estar como el cangurito con su mamá la mayor parte del tiempo y ser un canguro sano que brinque y brinque. Va a ser un canguro que va a brincar temerosamente, que va a crecer como una persona normal, porque tampoco va a crecer como alguien anormal, normal, pero obviamente sus inseguridades y sus problemas mentales estarán ahí todo el tiempo. Sí, perdón, es increíble, ¿no? Ahora ya con estos estudios, cómo ya hay una base ya para poder ver la afectación que hay. La gran capacidad que tenemos los seres humanos de adaptación es muy alta, ¿no? Incluso en situaciones no favorables. Entonces eso hace que el cuerpo se empiece a adaptar, aunque eso trae consecuencias, ¿no? Entonces hacen estos espacios que no permitan que tenga una funcionalidad adecuada, pero es parte de adaptarse a una situación. Sí, o sea, el tejido de mi mano no está hecho para agarrar un machete, pues, pero me van a empezar a salir callos y el día de mañana ya no me va a doler. Lo mismo pasa con todos nosotros y nuestras emociones. Voy a hacer un callo, y al rato algunas cosas que deberían dolerme, debería yo sentir, pues ya no las siento, ya no me causan ningún problema, hasta que se vuelve una olla de presión y revienta. Pues todo tiene un límite, ¿no? De hecho, se me pasaba ahorita la cuestión de de las consecuencias. La depresión perinatal es un factor de riesgo para prematurez, de hecho. Sí. Entonces también es una de las situaciones como inmediatas, ¿no? Desde el punto de vista ginecológico, ¿qué podemos hacer para prevenir la depresión postparto? Pues que los profesionales que nos dedicamos a atender mujeres en esta etapa sepamos que existe este tema, ¿no? Para poderlo identificar. Ahora, hay ítems o hay escalas donde puedes valorar. Uno, si no me dejas, es la escala de Beck, donde inicialmente se le puede aplicar a todas las mujeres que están en proceso de embarazo, y si sale un puntaje mayor de 10 puntos, la tienes que derivar con un profesionista. Más o menos, ¿de qué trata la clasificación? Para que la gente que nos escucha en su casita sepa más o menos cuáles son los puntos que ustedes evalúan para decir cuándo sospechar de alguien que no es.
¿Cómo te sientes en los últimos 7 días? ¿Estás disfrutando, bueno, las actividades que disfrutabas? ¿Cómo está tu estado de ánimo en general, ¿no? Para calificar esto y ya determinar si estás ante ese proceso. Ahora, hay que hablar, ¿no? Hay que hablar cómo me estoy sintiendo con el proceso de embarazo. Hay que considerarlo, hay que tener a lo mejor tu red de amigas o donde sí puedas decir, no me estoy sintiendo bien. O si no tienes con quién acercarte, pues acércate a tu gine y coméntale, oye, no me estoy sintiendo bien, ¿no? Me estoy sintiendo esto. Ayer leía una publicación de Joana Aquino, de danzaterapia aquí en la región y de porteo, y decía que no entiende por qué sigue siendo difícil comentar ciertos temas, ¿no? Es hora de empezar las pláticas complicadas, ¿no? Y eso, ¿a qué se refería ella? Obviamente, por ejemplo, en pareja, ¿cuántas veces platicamos sobre la sexualidad? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Tú como mujer decir, a mí no me gusta que me toques esto, a mí como mujer me gusta que me toques esto, que me hagas esto, ¿sí? Sobre el embarazo, ¿cuántas veces alguien se acerca y les pregunta, ¿disfrutas tu embarazo? ¿Te duele algo? ¿Qué sientes? Bueno, nos vamos más al dolor, ahí sí, ¿no? Te duelen tus pies, estás cansadita, pero de la emoción, ¿quién te pregunta, cómo vives tu embarazo? ¿Estás triste? ¿Estás contenta? ¿Qué deseas? Porque no ¿Qué hago? tienes que estar feliz. Con los hijos, ¿no? Con los hijos también, o sea, son cosas que son temas que deberían platicarse, pero no se tocan. Ahí vamos como borreguitos todos, ¿no? Teniendo hijos, y pues ya nacieron, y pues los vamos criando, pero nunca hubo un plan, nunca hubo una estrategia, es difícil esa parte, ¿no? Y eso debería incluirse desde el principio, ¿no? Lo que pasa es que es un tema que aparentemente no pudiera ser tan complicado, pero es un proceso. El proceso de empezar a tener un punto de vista diferente, ¿no? El proceso de crear la confianza y la seguridad de lo que yo siento, de lo que yo puedo expresar, es todo un proceso. Que normalmente esto se da cuando hay crisis. Cuando hay una crisis, uno lo externa, pero de una manera no sana. Pero normalmente ahí es cuando se externa, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta que la otra persona lo que no le gusta, obviamente de una manera no sana. Pero precisamente la parte, como tú dices, la sexualidad se da mucho. O sea, por ejemplo, no salimos tantito del tema, pero es importante. ¿Cuántas parejas viven mucho tiempo sin tener esta satisfacción? Y se vuelve parte de una monotonía y de una vida. O sea, y en la creencia está que tenemos que estar ahí. Por no perder esto, pues tenemos mejor que estar soportando esto, ¿no? Y tarde que temprano, pues todo tiene un límite y todo llega a reventar, ¿no? Como tú dices. Hablando de todo esto, de cómo las mujeres se sienten, pues también tienen mucho miedo a todo esto, ¿no? Y sobre todo porque es un proceso donde todo se cambia, emocionalmente cambia todo también. Entonces es muy difícil entrar en esa parte de crear esta seguridad. Y también sería un punto de crear espacios seguros, ¿no? Donde yo pueda decir cómo me siento y no ser juzgada. Claro. Por estar comentando que no me gusta cómo se está viendo mi cuerpo en este momento, ¿no? A eso iba yo. Tenía que entrar, en el caso ustedes comentaron que la depresión por parto se da más en las señoras que tienen cesárea, ven una herida en su abdomen, ya mi panza ya me la tasajearon, ven las tetas hay veces un poco más caídas por la lactancia, en fin. ¿Puede ser parte de entrar en ese periodo de la depresión por lo físico? Sí, de hecho, pues han tocado el tema, ¿no? El término, como decía usted, de la adaptación. Finalmente es un proceso de adaptación a muchos niveles y a niveles así macros, y que si tuviste oportunidad en el embarazo de más o menos irte preparando para eso, pero no es lo mismo leerlo que sentirlo, Claro, ¿no? claro, sí. Que vivirlo. Entonces, pues sí pueden ser también situaciones que estamos adaptándonos a cambios físicos, a muchos niveles, incluso estéticos, cambios en mi rutina de pareja, cambios incluso en mi autonomía, o sea, incluso en a qué horas me voy a bañar, a qué horas voy a ir al baño, o sea, igualito van a ir al baño y el bebé quiere tomar pecho, ¿no? Y todas estas cuestiones, o sea, finalmente, y por ahí el otro día también escuchaba a alguien y me salta ahorita a la mente
estamos hablando como también las cuestiones de los ideales, ¿no? Lo ideal es tener un parto, lo ideal es hacer una lactancia, lo ideal, sí, pero también, a veces también esas cuestiones hay que bajarle un poco a las expectativas. Lo ideal es una lactancia exclusiva, ya, no tenemos duda de eso es lo ideal, pero va a haber situaciones en las que a lo mejor no se puede, ¿sí? Claro. Entonces también la psicóloga de nuestro hospital que le decía a Bere que es una bendición para el hospital, usa una frase que me gusta mucho a mí con las pacientes, en general con los pacientes. Sea amable contigo mismo. Ok, bueno, eso es lo ideal, pero a lo mejor, no sé, estás teniendo depresión, estás muy estresada, no te sale lechita, te duele la herida, ya tienes que regresar a trabajar. Híjole, bueno, pues a lo mejor no como tú querías, pero hay alternativas, ¿no? A lo mejor hacer tu banquito de leche, o definitivamente en algún momento, bueno, pues ni modos, no se puede, pues voy a caer a la fórmula, ¿no? Igual, he escuchado muchas mamás que me dicen, es que yo quería parto y al final tuvo que ser cesárea por situaciones ginecobstétricas y pum. También ahora que estaba pues actualizándome un poco en el tema, que es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, igual venía la polémica cesárea, parto, que es más común en la depresión, y está así de que controversial, algunos dicen que sí, otros dicen que no, etcétera. Y leí un artículo que me interesó, que me agradó mucho, porque estudiaron acerca de si la mujer quería cesárea por temor al parto, que era mejor y que cómo les iba, si iban a desarrollar depresión o no. O sea, los involucraron deseos, necesidades y de todo, ¿no? Y repartieron los grupos. Entonces, a la conclusión que llegaron es que esas mamás que le tienen miedo al parto, que a veces pues hay partos que también que también ya lo están tomando como también un factor de riesgo para depresión si fue un parto complicado, por no decirlo traumático, que tendríamos también que hablar de otros temas como violencia obstétrica, etcétera, pero bueno, si no nos vamos a ir por allá. Decían, bueno, ya después de que a estas mamás se les trabajó primero ese miedo al parto, ya fueron a terapia, fueron esto, y aún así siguen teniendo mucho miedo y prefieren cesárea, dales la cesárea, porque si no, como quieran, están todas estresadas, sí. Y pues viven en estrés, y el estrés en el embarazo no es buena idea tampoco, ¿no? O sea, nos da un montón da factores o da situaciones que nos pueden hacer desarrollar un embarazo más complicado. Entonces también, yo a veces le digo a los pacientes, no todo lo tenemos que ver, porque la sociedad nos ha acostumbrado a hacerlo así, a ver las cosas en blanco y negro. Hay una escala de grises, ¿sí? Entonces también tenemos que adaptarnos a la realidad, como usted decía. O sea, bueno, esto es lo ideal, pero esta es mi realidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer lo mejor con lo que tengo y con lo que puedo? Y eso está bien. Ya son las 12 en punto, 12 del mediodía en punto. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 y estamos en redes sociales a través de Mina Médica. Un corte y regresamos. Las 12 en punto. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Es un comentario súper atinadísimo, pero desafortunadamente es algo con lo que hemos estado peleando muchísimo tiempo. Yo soy partidario de atención respetuosa, parto o cesárea, y ponemos a sus bebés y los mantenemos, y no corro, si tengo que darme una hora ahí con el bebé, me quedo una hora, si me quedo 1 hora y media, lo que sea, ¿no? Pero también acepto que es lo que tú desees hacer, ¿no? No más que me dicen, no quiero ver, ¿no? No, doctor, me siento mal, estoy nauseoso hace ratito, ¿no? Que no cargue a su papá o esto. Todo eso es respetuoso. Desafortunadamente, pareciera que hay dos bandos, ¿sí? Y nosotros mismos, o sea, los mismos amantes de la lactancia, los mismos amantes del parto, los mismos amantes del parto respetuoso, parece que tenemos dos bandos, ¿sí? Y a veces el bando más fuerte es el bando de mujeres, ¿no? Donde pareciera que es menos mujer si no pare. Ajá. Es menos mujer. Exacto. Si no da lactancia. Y entonces ya no puedes entrar a mi club, porque ni siquiera hiciste sentito por la lactancia, ¿no? Esa parte de no ser empáticos, respetuosos,
Y esa es la primera misión que tenemos que hacer como profesionales de salud, ¿no? Adelante, está bien. Lo más importante es que usted esté bien, señora. Si usted está bien, su bebé debe estar bien. Sí. ¿Sí? Si puede dar lactancia, bien. Si no puede, no se preocupe. No va a pasar nada. Tampoco es el diablo, porque muchas veces dicen, no, la lactancia no es el diablo, tampoco la lactancia artificial. No es el diablo, señora. No le va a pasar absolutamente nada. Cada vez, obviamente, existen mejores fórmulas artificiales que tratan de emular a la lactancia materna, ya no son como antes, tienen muy buena calidad. No pasa nada, tranquila. Inténtelo poquito a poquito, si se puede bien, si no se puede no pasa nada. ¿Sí? Es importante que seamos respetuosos en esa parte. Hay escalas de grises. Y así debería ser todo el personal de salud. Desafortunadamente es súper marcado y no me dejarán mentir en la parte. No puede ser posible, señora, que no lo intente. Serán regañados. Sí. Bueno, seguimos en vivo a través de redes sociales. Estamos de regreso en radio. Pues, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, preventivo, ¿qué tendríamos que hacer para prevenir esto? Pues vamos a hacer un montón de cosas, ¿no? De entrada, creo que esto que estamos haciendo, la información. Digo, como has mencionado, no solo la pandemia, sino esta cuestión de la globalización tiene sus pros y sus contras, y dentro de sus pros es que tenemos mucho acceso a información, y podemos, que lamentablemente antes no se tenía, ¿no? Y anteriormente podíamos justificar a los padres también de una crianza no respetuosa, no sana, porque pues era lo que sabíamos a través de las generaciones, que ahorita pues ya hay más información, ya se está abriendo, pues se está abriendo todo, ¿no? Las situaciones de cómo hablarlo. Creo que han tocado también bastante el tema, y sin que suene, bueno, y aunque suene, en realidad, aunque suene feminista, los hombres tienen una tarea bastante importante. He escuchado mucho la frase de las hormonas las vuelven locas, ¿no? Entonces yo invitaría de que, imagínate, las hormonas sí tienen mucha influencia en nuestra salud mental. Entonces, ¿por qué no, en lugar de juzgarlo, criticarlo, eres empático? A pesar de mis cambios hormonales, a pesar de cuántas mujeres no van con un chorro de dolor menstrual a su trabajo, se toman su pastilla, a algunas no les es suficiente. Y así todos los cambios que las mujeres vivimos en nuestro ciclo menstrual, bueno, nuestro ciclo de hormonas, desde que empezamos a menstruar, después que sea el embarazo, después que sea la lactancia, la premenopausia, la menopausia. O sea, estamos libres de las hormonas nada más cuando somos niñas. Imagínate la niña que empieza a menstruar a los 9 años, o sea, desde ahí empieza, ¿no? Entonces, y es importantísimo en este tema, porque tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el respeto, y bueno, no nada más en los varones, sino, como también decías, en las otras mujeres también, ¿no? En las mujeres en general, en los humanos en general. Yo creo que tenemos que tener respeto, tenemos que tener empatía hacia el otro, tenemos que seguir informando, dejar de juzgar en muchos aspectos de la vida, y pues es uno de los casos. Creo que hay varias áreas de oportunidades, por ejemplo, entre nosotros los colegas. Esto es muy padre cuando hacemos estas cuestiones, o cuando algunos colegas, Vera me ha invitado por ahí con su colegio de gines. Entonces, por ejemplo, los ginecólogos tienen un área de oportunidad grandísima, como bien decía ella, con las escalas de tamizaje. Tu paciente está ahí en el consultorio mientras estás esperando, y le pones alguna escala que puede ser, como ya decía, el inventario de Beck, pues a la de Hamilton. Hay una muy específica para el embarazo que se llama Edimburgo, que evalúa como quiera los mismos síntomas, y preguntarlo, como ella decía. Yo algunas veces, cuando doy pláticas a mujeres, o bueno, a población general más bien, también les invito, bueno, si no te preguntan, infórmalo tú. Nada más que sí es difícil a veces informarlo. Entonces creo bastante oportuno esto que Bere comentaba hace rato, de preguntarles, y bueno, ya, no sé, a lo mejor no se pudo preguntar, o por X cuestión de tiempo, no se dio durante el embarazo, pues ahí está luego el pediatra, ¿no? Problemas de lactancia, entonces, sinónimo de que seguramente hay un problema de salud mental, ¿no? Entonces, pues son las cosas que
que pudiera yo comentar al respecto de la cuestión preventiva, ¿no? ¿Tuviste psicológico, Marcos? Sí, yo creo que así como dice la doctora, lo importante aquí es precisamente entrar en una preparación precisamente para crear la parte del respeto, ¿no? Y yo siempre lo he compartido que la parte del respeto pues va a iniciar primero con mi respeto hacia mí. O sea, yo no puedo, no se puede crear un respeto hacia otra persona si no puedo identificarlo conmigo. Entonces yo creo que desde ahí precisamente los espacios se han creado precisamente para eso. ¿Sí? Y empezar a ocupar los espacios psicológicos o los espacios que existan precisamente para el apoyo, porque ya es hora de que empecemos a romper esta parte de estas creencias que solamente esos espacios es cuando alguien está loco, ¿no? Yo creo que ya eso poco a poco va a ir perdiendo fuerza, pero lo más importante es ya quitarnos de que no hay una escuela para eso, sí lo hay. ¿Sí? Y son los espacios psicológicos, o sea, con todo respeto, ¿no? Como hay espacios biológicos que son los que ustedes abarcan, pero también ya hay esta parte para trabajar la parte mental y emocional, sí los hay, claro, sí los hay. Entonces ya empezar a hacernos cargo de esto que nos conlleva precisamente a crear la parte del respeto. Y no solo escuela para esta parte biológica, mental, sino ya hay facilidad para que tú te prepares para tener un buen embarazo, claro, un buen nacimiento, claro, ¿sí? Pero claro, seguimos apostando por la foto, la sesión de fotos, el baby shower. Sí, es respetable, pues. Sí. Pero lo hemos platicado en infinidad de programas. ¿Por qué no en tu mesa regalo un curso de lactancia? Claro, súper buena un curso de idea. porteo, un curso de apego inmediato. Claro, o sea, ¿por qué seguimos en lo material, en cosas materiales sí, absurdas? pero fíjate que es algo que se tiene que trabajar, porque aunque existiera en eso, la gente no los toma. O sea, esa es la parte que es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Y yo creo que ahí es precisamente compartir toda esta información, y yo agradezco que todas las personas que vienen aquí a compartir su experiencia, yo creo que va enfocado a eso, para que se abran todas las posibilidades que hay y tienen mayores factores donde les pueden beneficiar para enfrentar una situación de cualquier índole, ¿no? Hablando de la parte de la maternidad y el embarazo, pues no se diga, ¿no? Tenemos aquí algunos comentarios y algunas preguntas. Precisamente Connie Arrasate García, Bimom, saludos, Connie. Dice, tenemos que hablar más de la matresencia, que es la construcción de yo madre, es decir, cómo la mujer de manera paulatina acepta y aprende del nuevo rol, lo asume y lo rechaza. Sí, definitivamente, ¿no? Adelante, doctor. Tenemos otra, es de Kenia Ticante y nos dice lo siguiente: ¿a qué se debe la depresión postparto? ¿Y hasta cuánto tiempo después del parto se puede dar la depresión? Bueno, decíamos que puede ser, que para algunos autores puede ser hasta todo un año, ¿no? De manera estricta para la Asociación Americana de Psiquiatría es en el primer mes, pero puede ser todo el año. Y pues se debe a múltiples factores, como en la depresión, que pueden ser factores genéticos, factores biológicos y ambientales. Genéticos, pues quiere decir que si en tu familia hay antecedentes, pues sí, es más probable, ¿no? Es personales, incluso si ya tuviste embarazos anteriores o en donde estuviste deprimida o después de tu parto también. Es bastante común, hace rato que hablábamos de la tristeza, como que se nos pasó mencionar también esta cuestión de la diferencia entre tristeza posparto, que esa es súper común, o sea, súper común, estoy hablando del 80% de las mujeres, ¿sí? Pero esa se autolimita, y eso tiene que ver, pues, lo que más se ha visto, ¿no? Que pues es la caída abrupta de las cuestiones de las hormonas. ¿Hay una gran diferencia entre tristeza y depresión? ¿Postparto? Sí, sí, porque esa generalmente es autolimitada, se queda unos días, en lo que también como que biológicamente tu cerebro se acostumbra a esos cambios y se pasa. Y la depresión no, la depresión permanece esa tristeza. Entonces, y también se ha visto que justamente, pues parece ser que ante esta situación que les decía yo hace rato de las hormonas, porque algunas mujeres pueden decir, o algunas incluso están en contra de esta situación de que es que nos justificamos o se le echan las culpas a las hormonas. La cuestión es que hay un grupo de mujeres que son más sensibles a las fluctuaciones hormonales normales. Yo creo, Vera, a lo mejor tú has encontrado varias veces en
en tu práctica de alguna mujer que te manifiesta muchos síntomas premenstruales, pero le haces un perfil hormonal y está normal. Sí, está normal, pueden estar normales, pero su cerebro, los receptores que tenemos en el cerebro son más sensibles a esas fluctuaciones, ¿sí? Entonces, mujeres, por ejemplo, que han tenido antecedentes de disforia premenstrual o problemas en general con las hormonas, también son más propensas a desarrollar una depresión periparto, perinatal o posparto, ¿no? La última pregunta, doctor. No la tengo. Dice, Morfín Nazarala Guadalupe. Mis bebés, gracias a Dios, siempre han sido en tribu. Pero con el primer bebé sí tuve que poner límites ante los comentarios. Y yo de la mano del doctor Castañón. Con especificaciones en la alimentación, etcétera. Ya con el segundo fue más fácil. Aunque ya a mis 40 los cambios de humor son más constantes. Y mi mes se detuvo a los 4 meses después de mi parto. ¿Será menopausia? Mi bebé tiene 1 año y 11 meses. Bueno, aquí valdría la pena a lo mejor una consulta ginecológica para determinar cómo están sus niveles hormonales. Menopausia se considera cuando ya tiene 1 año sin menstruar. Entonces yo creo que todavía no ha de estar en menopausia. Le faltan unos meses. Bueno, pues muchísimas gracias. No hay más que felicitaciones y saludos. ¿Algo más que desees agregar, Bere? Pues mira, yo creo que sí es importante que consideremos que la maternidad no debe de ser romantizada. O sea, partir desde ese punto y considerar que la salud mental debe de existir en todos nosotros. De hecho, el que vayamos a terapia es como parte básica, ¿no? Así como vas a tu Papá Nicolau, como vas al dentista, también ir a terapia es como parte de tu atención. Entonces, hablar de todo esto, acercarte a los profesionales para que cuando estés detectando algo que no está bien en ti, se atienda y se prevenga. ¿Algo más, Ana Laura, que desea agregar para despedirnos? Pues no, solo recalcar esta parte, ¿no? Del respeto, de la empatía, de no ser tan prejuiciosos. En general los humanos somos muy prejuiciosos, nos dejamos llevar mucho por las cuestiones socioculturales, incluso religiosas. Y a veces eso causa más daño, más estrés. Ojo, no estoy diciendo que la religión cause daño, sino las expectativas, claro, las situaciones que se nos exigen por todas estas áreas pues de la vida, luego causan mayor estrés, mayor disconfort con ciertas situaciones porque no estás cumpliendo lo que debe ser, ¿no? O lo que tienes que hacer. ¿Y qué pasa con lo que quiero y puedo? Que también está bien, ¿no? Y sí, o sea, totalmente como dice Bere, tenemos que incluir las cuestiones. Yo voy a terapia, no me da pena decirlo, porque hay mucha gente que me dice, oye, pero tú eres psiquiatra, ¿no te da pena decir que vas a terapia? No, por el contrario, es mi deber, ¿no? Y estoy en terapia desde que voy a la residencia, y creo que sí es bastante importante esto, ¿no? Lamentablemente, pues luego tenemos malos hábitos, porque vamos al dentista ya que algo nos duele, no como manera preventiva o no como para irnos cuidando, y entonces creo que así sucede también con la terapia psicológica, pero creo que vamos por buen camino. Creo que poco a poco, como tú decías, la pandemia abrió mucha información, mucho acceso a la cuestión de la salud mental. Vamos por buen camino, muy despacito, pero pues ahí se va. Poco a poquito, vamos avanzando. Doctora, a ver, ¿dónde podemos localizarla? Ginecología y sexología. Mi página, Ginecología y Sexología, o el número fijo de consultorio, 921-21-30581. ¿Podemos repetirlo otra vez, despacito? 921-21-30581. ¿Y la página? Ginecología y Sexología. Muchas gracias. Doctora Ana Laura, ¿dónde podemos encontrarla? Generalmente pues por recomendación de colegas, y el número de del celular de consultorio es 921-127-3189. ¿Podemos repetirlo despacito? 921-127-3189. Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que fue un programa bastante bueno, bastante agradable. Ojalá las explicaciones sean considerables. Por favor, compartan mucho esta información para que muchísima más población esté informada. Afortunadamente, en vivo
realmente nos ven muy poca gente limitada, pero posterior empieza a reproducirse y como que ya saben que se queda grabado, entonces si ya no lo vemos en vivo, si tenemos algo que hacer, ¿no? Ahorita el mundial también. No, sí, el mundial, pero Ahorita tenemos ya las ese. repeticiones se va muy Así bien. es. Y pues muchísimas gracias, doctor, para despedirnos. A nombre de la directora general de esta empresa radiofónica, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestra administradora, la señora Isabel Velázquez López, agradecemos allá en cabina de locutores a nuestro compañero en turno, Lemuel Jonathan Paredes Ríos, cámaras y micrófonos de Minamérica, agradecemos el soporte técnico del ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. Un gran placer y un gusto tener en este estudio a dos grandes profesionistas de la salud, a la psiquiatra doctora Ana Laura Tejero Santaella, y a nuestra gran amiga también, la ginecobstetra, aparte sexóloga, la doctora Berenice Martínez Patiño. Muchísimas gracias, la verdad, un tema muy interesante, muy emotivo, muy ameno. Les agradezco y como dijo el doctor Castañón, que no sea ni la última ni la primera vez, seguirnos informando y sobre todo a la población de todo lo que es la salud mental, la ginecología y la sexología. Muchísimas gracias. A nombre de mi compañero Marcos Antonio León Hernández, de nuestro productor de estas páginas en Minamérica, el doctor Fernando Castañón Leo, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les da las buenas tardes, muchísimas gracias, y si Dios nos lo permite, nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntele a su médico. Buenas tardes, hasta pronto. Dios.